Si algo dejó la reunión de hoy, domingo 21 de julio de 2024, con Edi Chai, tiene que ver con adquirir la comprensión Honmon. Si uno practica el budismo Honmon desde una comprensión Shakyamon, no tiene sentido. Sin embargo, también es importante aclarar que esta comprensión no puede aparecer de un día para otro cuando estamos envenenados, como los niños de la parábola del capítulo 16 del Sutra del Loto, con enseñanzas erróneas, y nuestro pensamiento es fundamentalmente Shakyamon, provisional. Por lo tanto, es un paso a paso caminar hacia la comprensión Honmon. Hubo varias preguntas el día de hoy que llevaron a aclarar ese punto. Primero, algo centrado en si en la práctica uno pensaba algo, debía pensar cuando realizaba la invocación del Honmon Daimoku, pensar en algo en particular, y si debía ponerse objetivos. La respuesta a esto es que de este set de 1 más 3, donde el 1 es el Namu, Myoho, Renge Kyo, y el 3 son los 3 Daimoku que empiezan con este fuerte Nam, Myoho, Renge Kyo. El primero de ellos, uno está ante el Dai Honson, uno recibe la frecuencia del Dai Honson, es decir, uno está recibiendo la buena medicina. Para este primero, uno tiene que estar abierto, el corazón abierto, con sinceridad, verdadera sinceridad, con fe, para recibir la buena medicina. Y los siguientes es como si uno tirara una flecha, tensar un arco y tirar una flecha cuando dice Nam, y después Myoho Renge Kyo, ¿no? Eso es para poder compartir esto que ha despertado en nosotros el Dai Honson, compartirlo con el mundo. El Dai Honson es el Nyorai, y cuando uno realiza la práctica, uno toma el lugar del Nyorai, uno realiza el trabajo del Buda. Entonces, refiriéndose a Edi a una sección del Sutra del Loto, mencionó que en una parte dice que alguien se sienta en el sitial del Buda y se viste con las ropas del Buda. Es decir, eso es lo que hacemos nosotros al practicar el Honmon Daimoku. Dejamos que el Nyorai nos atraviese, nosotros somos el Nyorai en ese momento. Entonces no es necesario pensar, no solamente no es necesario, no debiéramos, para hacerlo correctamente, estar pensando en nada más que realizar la acción de invocar el Namu Myoho Renge Kyo para despertar el Nyorai en nosotros, y la acción de repetir las 3 veces Nam Myoho Renge Kyo para compartir esta enorme sabiduría del Nyorai y llenar de salud, felicidad, el equilibrio, lo que necesite el mundo, llenarlo a partir de estas 3 invocaciones posteriores a la primera. Eso sería tomarse a sí mismo, el valor que tiene uno mismo. Las religiones teístas desvalorizan al ser humano. Dios, creador, es dueño de la creación, y lo que nos viene de él. Por lo tanto, el ser humano no tiene valor en sí mismo. En cambio, para el budismo, el ser humano es el que tiene valor en sí mismo. Nosotros despertamos en nosotros mismos al Nyorai. La budeidad se despierta en nosotros mismos. Nosotros la compartimos con los demás, nosotros mismos. Entonces somos seres de valor, somos valiosísimos. Cambiar ese esquema de pensamiento lleva tiempo,
Pero si ya se está practicando ante un Daihonson y se tiene ese esquema de pensamiento, no se puede violentar a una persona, no, es absolutamente disparatado pensar que uno pueda cambiar la conciencia de una persona de un día para otro. Será paso a paso, confundirá, por decirlo de alguna manera, al Daihonson con su Dios, pero con el tiempo, con la práctica, va a dar los pasos correspondientes para que finalmente despierte esa conciencia Honmon y descubra el valor que tiene en sí mismo o en sí misma esa persona y qué cosa realmente es ese objeto que tiene delante. Y luego preguntó Esteban sobre otras religiones en relación que a la relación que establece Nichiren Daishonin al ponerse Nichi, Sol, como nombre con Amaterasu, la diosa del Sol. Preguntó si otras religiones podían llevar a la budeidad y abrir el camino hacia la budeidad. Y sobre esa pregunta, la respuesta fue que no, en pocas palabras, no, en una sola. Pero la desarrolló largamente a esa respuesta, explicando que los seres humanos veneraron originalmente, después de la época del diluvio, a An como dios en Sumeria, como dios del cielo y con el emblema del sol, es decir, el sol que da energía a la tierra, era eso que uno venera. Y An era realmente el Honbutsu. Es la primera aparición del Buda, del Nyorai, en las tres apariciones, los tres cuerpos del Buda. Pero al aparecer después de ese origen religioso muchísimas otras religiones inspiradas en el culto solar, de todas formas empezaron a perder la fuente de ese culto. ¿De dónde viene esa onda de energía? ¿Cómo nos facilita a nosotros la vida? ¿Cómo nos despierta y nos eleva a nosotros el estado de vida, esa onda de energía? Si empezamos a creer simplemente que nosotros no somos más que los seres que están siendo irradiados por el sol, que debemos la vida al sol, pero por este planeta, pero el sol se convierte en un nombre y la gente venera un nombre sin sustancia. Entonces ya se llame Inti, ya se llame Zeus, ya se llame como se llame, no va a tener ningún tipo de respuesta, digamos, de la vida esa veneración, porque es una veneración a algo sin sustancia. La sustancia, la única, eso es teoría, dijo Eddie. Pero lo que no es teoría, lo que es realidad, es que en esta época está entre nosotros un objeto concreto, que es el objeto más importante del mundo, y es el Daihonson, y está en un lugar concreto, que es el Honmonji, el templo. Entonces, ese lugar es el lugar donde se emite esa onda de energía que nos permite manifestar los estados elevados de vida, la budeidad. Es decir que las personas irán acercándose al Daihonson e irán transformando la vida, pero no a través del camino de otras religiones que toquen como Amaterasu mismo, ella, Amaterasu, la diosa del sol, en la religión Shinto, porque por ejemplo el Shinto de la actualidad mencionó no es una verdadera religión como la de la antigüedad, sino una construcción como una especie de budismo esotérico deforme, dijo, en la que sirvió para el militarismo japonés fundamentalmente, pero que no tiene ningún valor, que no da, al contrario, que le quita valor a las personas.
Es decir, que un nombre en sí mismo como Amaterasu, que es tan importante por ser la diosa del sol, y en la época de Nichiren Daishonin entonces Nichiren elegirlo como nombre para indicar su enlace, su relación con el sol, con lo que realmente esto significa como entidad, eh, ya ahora no tiene ningún sentido en una religión como esa. Y por último, Norma preguntó sobre ponerse objetivos. En el Honmon Daimoku, objetivos concretos no. Ya está mencionado por qué no. Simplemente dejar que el Nyorai nos atraviese, dejar que uno realice la tarea del Nyorai. Pero le indicó, y esto también es un camino, paso a paso, hasta manifestar la conciencia Honmon, no hay daño en hacer esto, que si tiene objetivos, realice un Daimoku por ese objetivo. Es decir, por ejemplo, también existe la práctica en Honmon Shoshu, hizo una práctica que realizaba Nichiren Daishonin, de realizar un Daimoku ante una persona sufriente, ante un enfermo. Le transmitía la energía del Daimoku al enfermo directamente, con ese Nam fuerte y el Myoho Rengekyo, uno solo. Se puede hacer así, con objetivos concretos, pero no es que ese sea el camino de la Honmon Shoshu, pero es el camino paso a paso para ir tomando conciencia Honmon e ir descartando en la medida en que vamos avanzando en esta práctica y en esta creencia la conciencia Yakumon